Gloria al Señor. Gloria a Dios, nuestro Dios ha sido bueno. Damos gracias al Señor de que nos ha permitido, ¿verdad?, estar vivos un día más y estar de pie, ¿verdad?, más que todo. Dándole gracias al Señor en este hermoso día. Todos los días son hermosos si usted le ve por el lado positivo, el lado bueno, de que gracias a su misericordia, gracias a su amor, nosotros, ¿verdad?, estamos de pie. Y eso es bueno. Eso es de darle gloria a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que, la palabra del Señor, que todas las cosas obran para bien, en Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, dice, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un llamado, un propósito en el Señor y darle gracias al Señor, ¿verdad? No digo que todo sale perfecto como la gente quisiera o como uno quisiera, pero gracias al Señor, el Señor es bueno. Y estamos aquí y meditaba ahorita en la mañana, hace un rato, y ahorita seguía meditando de lo grande que es nuestro Dios, de lo misericordioso que es el Señor, y cómo todavía estamos de pie a pesar de todo, ¿verdad? Y hoy quiero compartirles un mensaje. Meditaba de una enseñanza de lo que es la importancia de llevar el mensaje del Señor, de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas, la gran comisión, dice la palabra del Señor en Mateo 8:28. Habla de la gran comisión. La gran comisión es llevar el mensaje por todos los medios que Dios permita, llevar el mensaje de salvación. Si es en la calle, si es en el internet, si es en la televisión, si es en la iglesia. Pero sobre todo es que el mensaje del Señor no se puede detener. Y el Señor ministraba a mi corazón, me decía, hijo, el mensaje mío no se puede detener. Y mis hijos están bajo la guía del Señor, bajo la cobertura del Señor. Tienen que llevar la palabra en todo tiempo, en todo momento. Dios no dijo que lleváramos las buenas nuevas, predicásemos. Dice la palabra del Señor en Mateo 8:28. Mateo 28, verso 16 dice, aquí el Señor hablando, pero los 11 discípulos, ya el Señor ya está resucitado, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Antes de la crucifixión el Señor los mandó allá. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Dice el verso 17 del capítulo 28 del libro de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, escuche bien, toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. No dice ahí, háblele mi palabra a media, sino hacer un discípulo es enseñarle todo el evangelio completo. Todo el evangelio, desde la salvación hasta lo que es la tribulación, todo el evangelio completo. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les habla eso primero porque eso les ayuda a entender que el Cristo que ellos tenían, los discípulos, y que nosotros tenemos, es un Cristo que está en todo tiempo, que a Él no lo detienen las cosas ni las circunstancias y que Él tiene control. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que el Señor tiene control en el cielo y también en la tierra y debajo de la tierra también. Porque en Apocalipsis 1:18 dice que Él tiene las llaves, dice, Él estuvo muerto y ahora vive y tiene las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Toda potestad la tiene el Señor, toda potestad. Y luego les da el mandato. Primero les dice que Él tiene todo el poder. O sea que el Cristo que ellos tienen, le dice a los discípulos, el Dios que ustedes tienen, el Cristo que ustedes tienen, tiene todo el poder, la potestad. El Padre les entregó toda la potestad en los cielos y en la tierra. Entonces dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y les da el mandato de la gran comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice esto, verso 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La pregunta es, ¿ahorita está predicando la iglesia o se están cerrando junto con todo el montón allá? Cristo no dijo solo prediquen cuando las cosas estén bien. Eso no dijo el Señor. Eso no dijo Cristo. Jesucristo dijo, por tanto, id a ser discípulos
Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, y no dijo solo en un tiempo, dijo en todo tiempo, o sea, en todo momento. Por eso les dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo quiero que usted entienda ese versículo antes de enviarlos. Lo que el Señor les está inyectando en su corazón, les está diciendo que Él tiene todo el poder, no solo en el cielo, porque ese es el problema de la iglesia ahorita, que la iglesia teme porque ellos piensan que Dios no tiene cobertura de ellos, o que Dios ahorita cuando viene la tempestad no se da cuenta. No, si es muy probable que Él mismo está, de hecho Él está permitiendo todo esto, porque obviamente Él va a venir por su iglesia, y Él quiere que su iglesia esté preparada, y todos los que van a ser salvos. Pero ¿cómo serán salvos? Ahorita vamos a entrar. ¿Cómo irán la palabra si no hay nadie que les predique? Ahorita vamos a hablar ese punto ahí en la palabra. Y el Señor me hablaba, ministraba esta mañana y me decía, hijo, ¿cómo conocerán aquellos si aquellos, los que no han conocido, van a conocer mi palabra en el momento que sea, en todo tiempo, cuando ustedes prediquen? Cuando los que ya conocen mi palabra vayan y les digan, pero si ustedes mismos no les dicen nada, ¿cómo van a ellos a entender? O sea, ¿cómo se cumplirá la promesa del Señor? Si la misma iglesia está atemorizada junto con todo el montón. Aquel que no tiene a Cristo tiene un espíritu que lo atemoriza y le mete miedo y lo hace solo confiar nomás en lo que dice el gobierno, en lo que dicen las cosas, pero no conoce de Dios. No tiene la paz, no tiene al Espíritu Santo, no tiene la palabra, no tiene la salvación, no conoce de Dios, no tiene esa garantía, esa confianza que los hijos de Dios tenemos. Por eso el Señor les dijo, antes de mandarlos a la gran comisión, antes de mandarlos a predicar, a llevar el mensaje del evangelio a todas las criaturas, y no dijo el Señor, miren, prediquen nomás cuando todo esté bien, y cuando todo esté mal, enciérrense junto con los demás. Eso no dijo Cristo. Yo quiero que usted entienda en qué posición está la iglesia, porque la iglesia no está bajo, por eso dice que estamos en este mundo, en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Como no somos de esta tierra, no podemos correr la corriente del mundo porque nosotros somos diferentes. Nosotros somos hijos de Dios. Y la iglesia es espiritual. Pero si la iglesia sigue la misma corriente, la pregunta es, ¿se cumplirá la gran comisión, el mandato del Señor de predicar el evangelio? ¿Cómo estará Dios viendo esta situación? Bueno, a Él no es que le sorprenda nada porque Él es el que está permitiendo todo eso. Pero sí el Señor garantiza a sus hijos que Él guardará a sus hijos. ¿Ok? Entonces, como Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, está diciendo el Señor, yo tengo dominio y control de lo que pasa en el cielo, de lo que pasa en la tierra y de lo que pasa debajo de la tierra. Toda potestad, o sea, todo poder me es dado a mí, dijo el Señor. Entonces, si tenemos a un Cristo que todo lo puede y que está en control de todo, ¿por qué la iglesia corre la corriente del mundo y no confía en el Señor y llevamos porque es ahí? Es ahí donde tenemos que entender que los hijos de Dios estamos bajo la cobertura de Dios. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo decir? Claro, usted debe de comprar sus cosas. Usted compra lo que tiene que comprar. Yo no estoy diciendo eso, que no lo compre. Pero usted no puede estar, ¿cómo decir?, basada su confianza en las cosas que usted compra o en el gobierno. Porque el gobierno no es Dios. ¿Sí entiende eso? Claro, usted tiene que obedecer. Si mañana dice que hay que hacer así, pero sí, pero yo estoy hablando, eso es una ley del gobierno, ¿ok? Yo entiendo al gobierno porque el gobierno, si no tiene a Dios, caerá todos los gobiernos de la tierra están en el mismo pánico, a menos el que tiene a Dios, no, porque el que tiene a Dios verdaderamente, que tiene a Cristo, ese tiene paz en su corazón y ese sabe que está bajo la cobertura del Señor. Escuche bien. ¿A quiénes tocará la enfermedad? Tocará la enfermedad primeramente a los que no tienen a Dios, porque ellos no tienen cobertura del Señor. O sea, Dios, y aún así se morirán los que Dios permita. ¿Por qué? Porque hay muchos que van a ser salvos. Y si se mueren sin Cristo, se van a la condenación. Entonces, cuando pasan estas cosas, es cuando la gente más quiere de Dios. Aunque no se sirve a Dios o no se le entrega la vida a Dios por miedo o por lo que está pasando. Hasta tampoco el evangelio no se trata de eso. El evangelio no es así. El evangelio es que se lleva la palabra y la gente recibe la palabra, reconoce que es pecadora
no lo recibe porque tiene miedo, no, recibe la palabra porque es pecadora. Entonces el Señor le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les está asegurando algo a los discípulos y a la iglesia, que ellos están bajo la cobertura de Dios y en la mano de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Es lo mismo como lo que pasó en Egipto cuando Dios sacó al pueblo, que Dios mandó una peste, se vino una peste, unas muertes, y se estaba llevando a todo el mundo. Pero Dios dijo a los primogénitos de Israel, a los hijos de Israel, pónganle sangre del cabrillo en la puerta, y cuando la muerte pasó, ese ángel de la muerte pasó llevándose a la gente, a ellos no los pudo tocar. Este es el punto que yo quiero que usted entienda como iglesia. Que a los hijos de Dios, a menos que ya se me llegó el día, porque eso no quiere decir que los hijos de Dios no muramos, todos morimos en esta tierra, hermano. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que usted entienda es que usted no tiene que tener temor y miedo, porque usted está bajo la cobertura de Dios. Y nosotros nos vamos el día que diga el Señor, se te acabó el tiempo. Y cuando Dios diga, se te acabó el tiempo, yo no me voy a morir por lo que esté pasando en el mundo. Yo me voy a ir porque ya el Señor me dijo que ya no tengo más vida sobre la tierra. Y que yo me voy a ir. Pero mientras el Señor me tenga y me dice, tienes que ir a predicar, no me voy a morir porque el Señor me está diciendo que tengo que predicar. Y ni modo que un muerto vaya a predicar. ¿Sí entiende usted eso? Entonces, el Señor les inyecta esa seguridad, esa convicción, esa confianza a los discípulos. Les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, eso le garantizaba a ellos que podían ir a predicar el evangelio, y que si alguno se iba era porque ya el Señor se lo quería llevar. Así de sencillo. Y le dice, pues, entonces les da la gran comisión de ir a predicar el evangelio. Y no les digo, prediquen cuando solo les vaya bien, porque eso es lo que yo quiero que entiendan como iglesia. Que Dios no dijo, prediquen solo cuando les vaya bien. No, pues qué chiste tendría eso. Entonces los otros cuando estén las cosas malas se van a ir a la condenación. No, ahí es donde la iglesia se levanta y lleva el mensaje. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Se vas y predicas el evangelio a discipular gente, a preparar gente. No te preocupes por lo que viene, por lo que si te falta comida, no te falta comida. El que te envió no es un payaso, ni es un humano, ni es Satanás. Es Dios, el creador de todas las cosas. Por lo tanto, como él me dice que vaya, a mí me gusta una palabra que Pablo aconseja a Timoteo, no sé si está en 1 Timoteo 6, verso 8, donde le dice, con que tengáis sustento y abrigo, dice, estar contentos en su vida. Porque el que quiere enriquecerse, ahí donde cae el lazo de tentación. Y donde viene que la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Porque se enfoca y dice, muchos se desvían de la fe. Y sí es cierto. O sea, que se enfocan en otra cosa y se desconectan a aquel llamado y hasta al propósito y a aquella misión que Dios los ha mandado. Entonces, nosotros tenemos que entender que los hijos de Dios, el Señor guarda y cuida de nosotros. ¿Entiendes? Si Dios quisiera llevarme, Dios no necesita mandar eso para llevarme a mí o llevarse a un hijo de él. Él se lo lleva en el momento que él quiere. ¿Ok? Entonces usted tiene que aprender a dividir lo que es lo que está pasando en el mundo y lo que es ya, porque la gente mezcla una cosa con la otra y me voy a morir. No, ¿quién está diciendo que te vas a morir? ¿No sabes que más bien Dios puede usar eso para que tú lleves el mensaje a aquellas personas que se tienen que arrepentir? ¿Sí? Entonces la gente mira las cosas de una manera negativa. Y de la manera, más que todo, desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de Dios. Por eso la Biblia dice en Isaías 55, versos 7 y 8 en adelante, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni su vida, ni sus caminos, mis caminos, dice el Señor. Está diciendo el Señor, lo que ustedes piensan, no lo piensa el Señor. No es así. No es así. Entonces, pero los hijos de Dios tenemos que caminar preguntándole a Dios, Señor, o sea, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres hablar? ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? No ir a encerrarme, porque la Biblia dice, nos manda a ser valientes. Y habla y dice que los cobardes son los primeros que se pierden, porque un cobarde es aquel que huye. Imagínate que Dios nos diga o te diga a ti, ve y predícale a aquella persona. No, Señor, porque el Señor, el que te envió, te tiene que guardar. Tú tienes que tener bien claro eso. Que el dador de la vida es Dios. Él decide, el que me la dio. Por tanto, nadie me la puede quitar, a menos que yo vaya y me suicide, pero el que se suicida es por un espíritu demoníaco que Satanás lo está minando para que se mate. Pero los hijos de Dios no estamos en eso. Entonces el Señor los manda a la gran comisión y les dice en todo tiempo. Y a mí me gusta porque, mire, ahorita meditaba esta en la mañana y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, hijo, cuando mi iglesia era perseguida, mis siervos no se encerraban. Y el Señor me hablaba a mi vida. No es que yo esté encerrado, no, hermano, yo no me encierro. A mí me aburre estar en la casa. Sinceramente, y aparte
hay que trabajar, hay que ver cómo se gana el pan, o sea, ¿sí? Y dice la Biblia, pero me gusta la Biblia porque la Biblia dice que en el tiempo de la iglesia, cuando empezó, Pablo, que era Saulo, y junto con los demás, perseguían a la iglesia. Perseguían a la iglesia de Cristo. Pero algo que me gusta de ellos es que ellos, sí, obviamente, porque los querían matar, ¿verdad? Pero ellos se apartaban de ese lugar y corrían, pero se iban a predicar a otro lugar. O sea, aquí no lo querían, se iban a otro lugar a predicar. No a encerrarse, a predicar. Dice, y había entonces en el capítulo... Quiero leerle esto en el capítulo... Vamos a leer aquí algo que me gusta aquí. Capítulo 8. Capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Me gusta porque la iglesia empezó a predicar. Dice, verso 1, dice 8:1 de los Hechos, dice, y Saulo consentía en su muerte cuando mataron a Esteban. Ahí estaba de acuerdo él. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ponga atención, hubo gran persecución contra la iglesia. Saulo, ahí estaba Saulo ya habían matado a Esteban a pedradas y la iglesia estaba siendo perseguida. En Jerusalén hubo gran persecución en la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos, o sea, cada quien corrió por su lado, a diferentes lugares. Esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, se quedaron en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a tierra a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, o sea, la azotaba, la perseguía, la iglesia. Entrando de casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La iglesia no se encerraba. Este es el punto que debemos de entender. Que cuando la iglesia ha sido perseguida o cuando han venido cosas sobre la tierra, la iglesia no se encierra, la iglesia predica la palabra porque hay millones de personas que tienen salvas. Ahora, hermano, ¿y quiénes son los que hacen eso realmente? Son aquellos que verdaderamente confían en el Señor y que saben que su vida está en las manos del Señor. Pero el que todavía no tiene esa convicción en su corazón, cae en la corriente del mundo y pierde la paz, pierde el gozo, pierde lo que Dios le ha dado, porque se deja llevar por la corriente del mundo y no por la fe en Jesús. Y el que tiene su fe fundamentada en Cristo y ha confiado que Él es su Salvador, y cuando dice que es su Salvador no es solo de la muerte eterna. Cuando yo digo que Jesús es mi Salvador, es que es el Salvador de mi vida entera. Y que Él tiene cuidado en todo momento de mi vida en la tierra. ¿Ok? Entonces, si usted ve, la iglesia dice que era perseguida. Pero ¿qué pasó? Dice que, es verdad, llegaban a lugares donde los perseguían y ahí no los dejaban predicar el evangelio. Y se iban a otros lugares, pero seguían predicando el evangelio. Y los estaban matando. ¿Ok? Saulo el apóstol Pablo todavía en ese momento no había sido alcanzado por Jesús. Entonces yo quiero que usted entienda que entre quién es un verdadero cristiano, de los de que habla la Biblia, ¿verdad? Y quién todavía no es un verdadero cristiano y tiene miedo y tiene temor de morirse. Cuando usted tiene temor de morirse es porque todavía su vida no está en Cristo. Usted tiene conocimiento de Dios. Usted le entregó su vida a Dios, pero su confianza, ¿verdad? Y su cobertura y su Salvador todavía no lo tiene a Él. ¿Por qué? Porque cuando usted lo tiene a Él, usted confía totalmente en Él. Usted aprende a entender que la vida está en Jesús. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque está vivo, está en las manos del Señor. Y aunque esté muerto, dice, vivirá. Está muerto y está en las manos del Señor. O sea que de las dos maneras estamos en las manos del Señor. Por eso Pablo dice, yo quisiera, dice, no sé qué es mejor para mí, estar con el Señor, dice, o quedarme con ustedes, aunque es mucho mejor estar con el Señor, dice, pero por amor a ustedes me voy a quedar con ustedes, porque estaré, dice, ausente del cuerpo, no voy a estar en el cuerpo, pero voy a estar presente en el Señor. Dice, o estoy ausente en el Señor y presente en el cuerpo, estoy aquí en el mundo. Pero la convicción del cristiano es
que en ningún momento se tambalea su fe. En ningún momento, hermano, porque no estamos bajo la cobertura de este mundo. Yo no estoy confiando que Donald Trump me va a salvar a mí. Él no es Dios para salvarme. Él mismo necesita de Dios. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, él tiene que confiar en Dios y yo también. Pero él me dice, no, que te tiene que cerrar. No, no, porque mi vida no le pertenece a él. ¿Ok? Ahora, una cosa es respetar la ley, esa es otra cosa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de confiar en el Señor. De que como iglesia tenemos que predicar, llevar las buenas nuevas. Por eso el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Ir y hacer discípulos es ir y enseñarle toda la palabra, toda, hermano. Porque hay un mensaje donde solo le enseñan que te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Y Dios está contigo. Y es cierto. Pero mucha gente no sabe lo que viene de este mundo, lo que va a venir después del rapto de la iglesia. ¿Qué viene? El milenio que vamos a regresar con él. Mucha gente no sabe porque no le predican todo el evangelio, sino solo una parte. Y Dios no dijo, vaya y predíquenle la mitad del evangelio a mi pueblo o a la humanidad. Dios dijo, vayan y hagan discípulos. Un discípulo es que tiene todo el conocimiento de la palabra del Señor. No es que la tiene en memoria toda, que la va a aprender completa, pero que ha oído y que va aprendiendo todos los días. Por tanto, ya ser discípulo de toda la nación y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted ya sabe eso, ¿verdad? El bautismo del agua. Y luego dice, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. ¿Que guarden cuáles cosas? Las que el Señor les dejó. Pero hay muchas enseñanzas donde la gente, porque si la gente tuviera todo el conocimiento, se les enseñara todo lo que es el tiempo de la gracia desde que Jesucristo vino hasta el rapto, lo que viene después del rapto, la tribulación y quiénes son salvos después de la tribulación, lo que viene en el tiempo milenial, lo que viene después de... Si le enseñaran todo el evangelio completo, la gente entendiera y no se atemorizara. No cayera en eso. Pero como la gente no sabe todo, cuando viene todo eso, la gente se espanta. Pero cuando usted ya lo sabe, dice, no, ya sé yo que eso es bíblico. Ya sé yo que eso está en la palabra. Pero también sé que el Señor va a venir por mí antes de todo lo maldad que venga. Eso es tener convicción, tener fe, tener confianza, tener conocimiento y saber que estoy bajo la cobertura de Dios. Yo le voy a hacer esta pregunta a usted. Si Dios quisiera que yo ya no existiera en la tierra y se me acaba el tiempo de vida sobre la tierra, yo ya no estuviera aquí ni usted no me estuviera escuchando. ¿Entiende usted eso? Hermano, pero hay que tener precaución y tener sabiduría. Si si es verdad, hay que tener sabiduría. Pero vuelvo al punto. Si el que da la vida no me quiere llevar, o sea, no me puedo morir. ¿Sí me entiende? Y al que da la vida, dice, a este se le acabó el tiempo hoy, sea por la peste o no sea por la peste, se va a ir. ¿Sabe por qué se va a ir? Porque el que le dio la vida, le está diciendo que se le acabó el tiempo sobre la tierra. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro nosotros. Que el dador de la vida, que tenemos a un Cristo que él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso usted ve con esa convicción a los apóstoles y a todos los hijos de la iglesia primitiva. Por eso que dice que los perseguían y los mataban a muchos, como en el Medio Oriente y como en Corea del Sur, donde matan a los cristianos. Ahí no pueden, si los encuentran con una Biblia, los matan. Esa es persecución. Hay persecución todavía. Siempre ha habido. Satanás se levanta sobre todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo y que está llevando el mensaje de salvación. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que usted entienda es, si la iglesia ahorita está haciendo la gran comisión. No, hermano, no es que Cristo, no puede decirme, no es que Cristo dijo que solo predicáramos cuando todo iba bien. Cristo no dijo eso. Cristo me dijo a mí y le dijo a los discípulos y le dice a toda su iglesia, le dijo, yo tengo todo el poder. ¿Usted entiende eso? Las primeras palabras, yo tengo toda la potestad en el cielo. O sea, si ustedes llegan al cielo, allá tengo yo poder sobre ustedes y yo los voy a guiar. Ustedes están en la tierra, yo tengo poder también sobre la tierra y allá los voy a guardar y los voy a guiar. Ustedes están debajo de la tierra, también allá tengo poder. Toda potestad, dijo el Señor, me es dada. ¿Usted entiende esas palabras que el Señor dijo? Sí, hermano, las entiendo, pero no confío. Entonces, ahí está la clave. Que no confías en Dios. Por tanto, y hacer discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y entonces dijo, aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi Cristo está conmigo cada segundo de mi vida. Él está conmigo. Estoy en la casa, está conmigo. Estoy en la calle, está conmigo. Estoy en el trabajo, está conmigo. Estoy en la tienda, está conmigo. En todo lugar está conmigo. ¿Entiende usted eso? Me voy para el cielo, allá está Él conmigo. ¿Y la iglesia qué está haciendo ahorita? Encerrada, hermano. Hasta los servicios cancelaron. No, hermano, es que dijeron que no podemos juntarlos. Sí, pero en el trabajo sí se puede juntar con el montón, ¿verdad que sí? Entonces es hipocresía eso. Ahora, pero la pregunta de su confianza está en el gobierno.
Y no es que va a estar todo el día encerrado, son 2 horitas, hermano, que nos reunimos para alabar a Dios. Y donde está la presencia de Dios, ahí hay cobertura, ahí hay libertad, ahí hay amor, ahí hay gozo, ahí hay paz. Nosotros nos unimos porque la iglesia, por eso estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La iglesia es espiritual. Y lo espiritual, el poder de Dios puede más que lo natural. ¿Entiende usted eso? Yo estoy bajo la cobertura divina, usted está bajo la cobertura de Dios. A menos que Él me dijera, hijo, se le acabó el tiempo, no me voy a ir por esa peste, me voy a ir porque el Señor dice que ya no me va a dar más vida sobre la tierra. Y ese es el problema de la gente. Que la gente está va corriendo la corriente del mundo. Y eso estanca la iglesia y ya no se predica, hermano. Ya no recibe usted su palabra. ¿Sabe qué ha pasado ahorita estos días? Que muchos, no, algunos hicieron algo en su casa, otros no. ¿Qué pasa ahí? Perdió la bendición, pierde la palabra, dice, discipulando, recibiendo del Señor. Y el Señor hablaba esta mañana, me decía, hijo, ¿qué está haciendo la iglesia? Yo mandé a mi iglesia que se encerrara. Le digo, no, Señor, pero yo no tengo esa autoridad, no me has dado autoridad, pero sí voy a predicar, voy a salir a la calle, voy a llevar el mensaje, Señor, porque yo sé que tú eres mi Salvador, y no solo de mi alma, de mi vida, de su vida. Y le dijo, vayan y disipulen, vayan, lleven el mensaje. Ahora, ¿cómo irán? Pero aquí me dice, en la persecución que le hablaba en Hechos, cuando Saulo también, no era el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia dice que en un lugar no los dejaban y se iban al otro a seguir, aunque los querían matar, iban para allá, no les importaba la vida. Y iban y predicaban el evangelio, llevaban la enseñanza porque sabían quién era su Salvador. Sabían que Cristo tenía control de ellos. Ahora mire lo que dice el libro de Romanos, o sea, ¿cómo las personas serán salvas? A pesar de la persecución, Pablo dice, yo asolaba azotaba, perseguía a la iglesia, los quería matar. Eso lo dice, se lo voy a leer. En Hechos 26:9 dice, yo, dice, ciertamente había creído y mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo, perseguía a la iglesia. Lo cual también hice, dice, en Jerusalén, yo, dice, encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, a muchos cristianos, habiendo recibido, dice, poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, dice, del principal sacerdote, dice, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera, dice, contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Los perseguía. Le estoy hablando que si Saulo me miraba predicando, me agarraba, me encerraba y hasta me podían matar. Pero a la iglesia no le importaba. La iglesia sabía quién era en el Señor. Y no es que él mató a muchos, no, tampoco los perseguía. Pero no era, a Saulo sí lo vieron, porque Saulo les corrió las escrituras, esos los fariseos lo agarraron a pedradas. La religión los mató, y los políticos. Pero no los verdaderos que tenían conocimiento de Dios, no eran hijos de Dios. Los perseguía, pero la iglesia seguía predicando. La iglesia seguía llevando el mensaje, la iglesia no se detenía. Por eso es que el profeta Isaías habló, y el apóstol Pablo escribe esto en la carta, en el libro de los Romanos, capítulo 10, habla de las personas, dice, ¿cómo irán? ¿Cómo las personas escucharán la palabra si no hay nadie que les predique? Dice la palabra del Señor. Que cómo irían aquellas personas en el libro de Romanos si nadie les predica el mensaje del Señor. ¿Cómo irán? ¿Y cómo irán, lejos, si no hay nadie que les predique? Quiero buscarles en el libro de Romanos y quiero predicar. La iglesia no se detenía. La iglesia predicaba la palabra y ellos entendían que era Dios el que estaba predicando, y les dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿cómo irán? ¿Cómo crecerá? O sea, ¿cómo la iglesia se convertirá ahorita? ¿Cómo aquel que no cree a Cristo que se está muriendo? O sea, si se va, que se vaya, pero que se vaya con el Señor. Porque si se muere sin Cristo, pues se va a una condenación peor que lo que está pasando en este mundo. Porque su vida y su alma se va a una condenación. ¿Cómo irán? ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique?
Dice en el capítulo 10 del libro de Romanos, verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es parte de la gran comisión de llevar el mensaje, de ir y predicar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual, dice, no, en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel, o sea, a Jesús, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a pensar, la iglesia, se está muriendo la gente sin Cristo. ¿Cómo se salvarán? ¿Cómo? O sea, ahí hace una pregunta el Espíritu Santo escribiendo esa carta a la iglesia de Roma en el libro de Romanos 10. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salvo no solo de lo que pasa en esta vida, o sea, sino salvo de la condenación eterna. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo invocarán a Cristo aquellas personas si ellos no creen en Jesús porque no conocen de Dios? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, en Jesús. ¿Por qué? Porque no se les ha predicado. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, si no hay nadie que les predique. Imagínate que Dios está confiando en nosotros de llevar la palabra del Señor a aquellas personas que están muriendo, que no tienen a Cristo. Si tú conoces que está alguien en el hospital, en su casa, aunque esté enfermo, lo que esté enfermo, y necesita la palabra de Cristo, si se lo lleva, porque vuelvo al punto, quien da la vida no es el hombre. No es esa medicina que no, que ya hay solución, que ya hay salvación para ese virus. No, si Dios dice que se va con medicina o sin medicina se va, porque se le acabó el tiempo. El problema no es ese. El problema es si tiene a Cristo en su corazón. Si alguien le ha llevado el mensaje del evangelio. Entonces la iglesia es la luz, la sal. Y por eso el Señor dijo, vayan y prediquen mi palabra a toda criatura. No dijo solo cuando esté bien el asunto, cuando esté bueno, cuando no los persigan. Dijo, vayan y prediquen. Porque nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Y ahorita tristemente hasta el servicio cancelaron. Eso a mí me habla. No, hermano, se agarran de esto. No es que el gobierno lo dijo, hermano, que mejor es que no estar. Sí, ¿sabe lo que está pasando? Que la iglesia se apaga, se enfría y se estanca porque ya no hay evangelio. Pero pregunto, ¿eso fue lo que dijo Cristo? ¿Cristo dijo que confiáramos más en un hombre que en Dios? No, Cristo no dijo eso. Hermano, pero yo sé que agarran, porque agarran lo que les conviene nomás. Y eso me habla a mí de cobardía y de temor y de miedo en la gente. Porque dice, no, hermano, no podemos reunir mucho en la iglesia, hermano, porque el gobierno dijo, sí, pero al trabajo sí te puedes ir a reunir. Entonces eso es hipocresía, hermano. Mire, si Dios hubiera querido desde que empezó eso, ya yo no estuviera aquí vivo. ¿Sí entiende eso? Estoy vivo porque Dios tiene una comisión. O sea, hay un mandato de ir y llevar el evangelio. Entonces, no es que puede ser algunos que el Señor quiera llevarse, porque eso es que el Señor ya se lo quiere llevar. Pero la mayoría de los cristianos están vivos. Por no decir que todos estamos vivos. ¿Sí entienden? Entonces, la pregunta es, ¿se está predicando el evangelio o está estancado el evangelio? Se estanca, hermano. A Satanás le conviene eso. Que ni la gente, mucha gente no hizo ni servicio este fin de semana, este domingo. ¿Qué pasa? Se pierde la bendición y se va enfriando espiritualmente. Y su conocimiento se estanca, no va creciendo en el Señor. Y dice, ¿cómo? Y peor, esos somos los hijos de Dios. Ahora imagínense los que no conocen de Dios. Y que Dios decida que ya el tiempo se le acabó. Dios decida, se le acabó el tiempo. Pero no hay nadie que le predique para que se salve. No hay nadie que le está predicando a aquellas personas para que se salve. Por eso dijo, ¿cómo? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor dijo, id y predicar el evangelio. No dijo solo cuando las cosas están bien. Porque qué chiste tendría eso. Y yo le mostraba ahorita cómo la iglesia cuando empezó primitiva, cómo la perseguían, algunos lo mataban. Saulo estaba ahí metido todavía en eso. Pero dice que la iglesia se iba, tal vez en un lugar lo perseguían y no querían que predicaran ahí. Se iba a otra iglesia a predicar, a otro lugar a predicar. Y andaban, dice, por todos lados se esparcieron por la tierra y se fueron a Samaria, se fueron para allá y predicaban y predicaban y predicaban. Y si no hubiera sido por esa gente valiente,
que no temió nada, no tenía timidez, miedo, sino que predicó el evangelio, aún mirando que habían cristianos que le quitaban la vida, pero no eran por peste, era porque hombres venían y mataban, no creían en Jesús. Por tanto, Satanás los usaba, aún a Saulo lo usó Satanás para perseguir a los cristianos. Y estuvo presente cuando mataron a Esteban a pedradas. Pero yo le estoy hablando de la gran comisión, ir y predicar. La pregunta es, ¿está predicando la iglesia? ¿O tiene miedo y va bajo la misma corriente de todo el mundo? Escuche, algunos dicen, no, pero es que nosotros, saben este versículo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sabe qué significa eso? Que yo ya no me domina, ni estoy bajo el sistema de este mundo, sino estoy bajo la cobertura de Dios. Y Dios me dice, ve y predica. Y el Señor me decía, hijo, yo los envié a predicar. Yo los envié a llevar mi palabra a aquellas personas que no tienen a Cristo y que se están muriendo sin Cristo. ¿Ok? Y por eso aquí leía el libro de Romanos 10, donde decía, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, ¿cómo lo va a invocar la gente? Pero dice, pero ¿cómo pues se invocarán a Jesús, aquel en el cual no han creído? Esas personas que no tienen a Dios. ¿Y cómo, dice, creerán en Jesús? Dice, en aquel de quien no han oído, no se les ha predicado. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Dice, si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio, los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Pregunto, ¿está predicando la iglesia, hermano? Sí, hermano, está predicando en internet. No, pero yo estoy hablando solo en internet. ¿Está predicando en las calles? Aquellas personas, hermano, pero está enfermo y me voy a morir. ¿Quién te dijo a ti que te vas a morir? ¿Acaso tú sabes si te vas a morir? El que da la vida es Dios. Si Dios a mí me dice, hijo, vaya y predique a aquel hospital, porque están enfermos, pero necesitan a Cristo, el que me envió es el dador de la vida. Es el que me guarda. Es el que me dice, tú vivirás cuando yo digo, hasta donde yo digo que vivirás. Tú te morirás cuando yo digo que te morirás. Ese es el Señor. Por eso es que usted ve la iglesia que era perseguida, pero seguía predicando. Y seguía predicando. Y solo se iban aquellos quien Dios decía que se iban. Pero ellos no se cansaban de predicar el evangelio. Y aquí en el libro romano de la profecía de Isaías, ¿quiénes, Señor, han oído? ¿Y cómo irán? Hermano, hay 10 que se están muriendo, necesitan el evangelio. No, pero yo no voy porque tengo miedo. ¿Cómo irán? Si no hay nadie que les predique. Cristo dijo, prediquen solo cuando todo vaya bien. Eso dijo Jesús. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Si está bueno el asunto, vayan y prediquen. Si está medio bueno el asunto, vayan y prediquen. Y si está mal el asunto, vayan y prediquen. Porque, vuelvo al punto, Él les dijo a los discípulos, toda potestad me es dada. Antes de enviarlo les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad en el cielo y en la tierra. Significa que Él tiene control en el cielo y Él tiene control en la tierra. No es que Dios está diciendo, ay, no sé cómo pasó eso en la tierra. No, si Él mismo puede ser que lo haya permitido. ¿Para qué? Para que las almas reciban al Señor. Pero para que la reciba tiene que haber gente que predique. Porque si no se predica, ¿cómo van a recibir? Está bien, reciben los que están en casa y están bien y están viendo el internet, pero aquellos enfermos, aquellos que no pueden levantarse, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y el Señor ministraba mi vida y me decía, ¿ves? Están atemorizados, no confían en mí. No creen que yo soy el que tengo cobertura de ellos. ¿Cómo irán? ¿Cómo? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no solo somos salvos de la condenación eterna, sino salvos de la garra del enemigo, salvos del pecado. Y sobre todo estar bajo la cobertura de Dios. Tener paz, tener tranquilidad, saber que el Señor cuida de nosotros. Y que si Él me dice, ve a predicar, voy a ir, hermano. Aunque el mundo se venga encima, voy a ir. Porque el que me envió tendrá cuidado de mí. El que la envió tendrá cuidado de usted. Pero cuando los atemoriza y los agarra el temor, se paraliza. Y eso ayuda más al enemigo que a Dios. Porque a Satanás le conviene que la iglesia no reciba la palabra. Yo felicito a algunos
Hay un testimonio de este hombre que Morriel, se llama apellido Morriel. Él era homosexual y Dios lo sacó de las tinieblas. Él sabe que Dios lo sacó de la maldad. Y abrió su iglesia para que hicieran el servicio ayer. Porque es que no podemos ser, en cierto modo, tener hipocresía, hermano. Sí puedo ir al trabajo, allá sí puedo juntarme con gente. Pero allá en la iglesia no puedo juntarme con unos 10, 15 que van. No. O sea, nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Al contrario, el Señor mirará y dice, bueno, estos son valientes. Estos confían en mí y recibes tu bendición. Te vas gozoso, contento para tu casa. Pero si no recibiste nada, ¿qué recibes? Nada. Y al contrario, te quedas estancado ahí. No subes más. Te quedas estancado. Y peores se pueden poner las cosas. Sí, es cierto. Dios las está permitiendo. Porque yo creo que el Señor tiene todo. Él dice que es el creador y el todopoderoso. Pero el punto yo estoy predicando aquí, de llevar el mensaje. ¿Cómo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel o en Jesús de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo? Sin haber nadie que les predique. O sea, ¿cómo recibir a la gente? Y millones se van a la condenación. Me imagino al Señor viéndonos, ¿no? Y dirá, hijo, ustedes no confían en mí, la verdad. Ese es el punto clave, creo. Que la iglesia no confía en el Señor. La iglesia confía en todo lo que la gente está hablando. Y cualquier gente que anda hablando, todo eso lo recibe la gente. Pero no está en la línea de lo que Dios está hablando. De llevar el mensaje del Evangelio. Dios está llamando a predicar. Vayan, salgan y prediquen mi palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen mi palabra. Ay, no, hermano, no puedo. Sí puedes. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor está ahí para ayudarnos. El que te envió no es cualquiera. Ese es Dios, el dador de la vida. ¿Ok? Ese es Dios. Tal vez tú sabes de alguien que está grave y que no conoce de Dios. Ven el nombre de Jesús y llévale la palabra. Tú no sabes si Dios lo va a levantar o no, pero tú llévale la palabra. Si acepta a Cristo, te ha ganado esa alma para el Señor. Te ha ganado esa alma para el Señor. Dios está mandando a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que no han creído en Jesús. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero la gente está atemorizada, está estancada. O sea, la iglesia que debe predicar también está bajo la misma corriente. ¿Y qué está pasando? Que el mensaje no está llegando. Pero yo digo, si yo digo creer en Dios y confiar en Dios y que Jesucristo es mi Salvador, entonces no tengo por qué temer, porque Dios dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo, al que esté muerto vivirá. Está vivo y cree en el Señor y confía en el Señor y Dios tiene cuidado de él. Y se murió, tiene cuidado de él. Llevar la gran comisión. Llevar el mensaje y de predicar el Evangelio. Cuando la iglesia era perseguida, que acabo de leer en el capítulo de los Hechos, dice que el pueblo, la iglesia seguía predicando. Seguía llevando el mensaje a las calles. Mataron a Esteban, pero seguían predicando el mensaje. No se iban a esconder, porque la Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los valientes son los que Dios quiere. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes incrédulos, los mentirosos, los hechiceros, los borrachos, todos esos son los primeros que van. Los cobardes incrédulos. Los cobardes incrédulos. ¿Quién es un cobarde? Alguien que huye frente a un problema y no lo enfrenta. Usted tiene que pedirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hacer lo que yo quiero. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor ministraba esta mañana mi vida y me decía, hijo, ¿la iglesia está predicando? Yo los envié a predicar, ¿están predicando? Y me llevaba aquí a esta palabra, me dice, ¿recuerda la iglesia primitiva en Hechos? Cuando la perseguían. Dice, tal vez aquí no permitían que predicara, pero se iban a las demás ciudades a seguir predicando. Miraron que a Esteban, a pedrada limpia lo mataron, pero siguieron predicando. Y vaya que ver que a un cristiano lo están matando a pedrada limpia y ves que lo están desangrando y lo están matando, eso sí es de que pienso que es de correr. Y mucha gente, si no está confiada en Dios, correrá. Pero dice la Biblia que ellos no se encerraron. Encerraron a los discípulos y los sacó el Señor. Vayan y prediquen, les digo. Vayan y lleven mi palabra.
Los estaban persiguiendo y dicen, vayan y lleven mi palabra. ¿Por qué? Porque las personas tenían convicción quién eran en Dios y que su vida les pertenecía a Dios. Cualquiera dice creer en Dios. Cualquiera dice que yo confío en Dios. En sus hechos me doy cuenta si confía en Dios. Porque cuando uno confía en Dios, uno está, hermano, fundamentado sobre la roca que es Cristo. Y por eso él dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Significa que está confiado en Dios. Que yo me voy a ir cuando Dios diga. No cuando el diablo diga. No cuando la gente diga. No cuando el gobierno diga. Me voy a ir cuando Dios diga que yo tengo que partir de esta tierra. ¿Entiende la diferencia de eso? Hermano, hay que ser sabio. Sí sea sabia. Pero el mensaje, llévelo. Porque Cristo dijo, id y llevar el mensaje del evangelio a toda criatura. No dijo solo cuando las cosas estén bien. ¿O eso dijo el Señor? No, eso no me dice la palabra que dijo Dios. Dios dijo que lleváramos el mensaje del evangelio a toda criatura. Aquel que se está muriendo, que necesita la palabra de Cristo para que sea salvo. Pero imagínate que millones están yendo a la condenación sin Cristo. ¿Y cómo irán? Dice el capítulo 10 de Romanos. ¿Cómo? Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo invocará el nombre del Señor? Sin haber oído y sin haber creído. Sin haber nadie que les predique. ¿Y cómo predicarán? Dice, si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo? Dios dijo, vayan, escóndanse cuando venga un problema. ¿Eso dijo Dios? Dios no dijo eso. Y yo no veo ningún, al contrario. Dios dijo que iba a venir persecución, iba a venir tribulación. Eso lo dijo el Señor, pero Él dijo, confiad en mí. Tened paz y sigan caminando. Significa, yo estoy bajo la cobertura de ustedes. Nosotros no somos como el montón del mundo. Yo no estoy del montón del mundo, hermano. Yo estoy bajo la cobertura de Dios. Que le quede bien claro que yo me voy a morir el día que Dios diga que me voy a morir. El doctor me dice, te vas a morir. Eso es lo que usted dice. Voy a ver qué dice Dios. Porque mi vida está en la mano del Señor. Pero si Él me dice, ve y predica, el que me envió, el Todopoderoso, y aunque sí me muriera en el camino, Él me resucita y me lleva al destino, porque Él me dijo que iba para allá. ¿Entiende usted la diferencia del Dios que nosotros tenemos? Una cosa es tener el conocimiento, hermano, de Dios, y otra cosa es vivir la palabra. Otra cosa es decir, yo creo en Dios, y otra cosa es confiar en Dios. Que si Dios te dice, levántate y ve a predicarle al vecino que se está muriendo. No, pero tiene esto, el que te envió te va a cuidar de todo mal, pero tú salvarás esa alma del infierno. Tú llevarás el mensaje de la buena nueva y ¿sabes qué? Dile a la persona, hay una salida para tu enfermedad, hay una salida para la condenación de tu alma. Cristo te ama, necesitas recibir esta palabra. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Dios dijo, y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a enseñarles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros. Esa promesa, he aquí yo estoy con vosotros. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero yo veo que la gente, hermano, por eso ve tanta noticia, tanta cosa, que se atemoriza y cae bajo la misma corriente y pierden la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? La gran comisión: llevar el mensaje a las criaturas, llevar la palabra a las escrituras, llevar el mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Hermano, vamos a predicarle a aquellas personas. No, hermano, yo no me quiero morir. O sea, yo digo, ¿cómo tú sabes que te vas a morir? Eso es más miedo, temor. Porque es muy probable que Dios todavía tenga 20 años de vida para esa persona. Es Dios el que nos da la vida. Yo no decido cuándo llegue a esta tierra, cuándo me voy de esta tierra. Es Dios el que decide. Y si Él me envía a llevar el mensaje, Él cuidará de mi vida. Él cuida de lo suyo. Por eso les digo, vayan y lleven el mensaje. Y empezó la persecución contra la iglesia. Pero la iglesia no se detuvo, hermano. La iglesia siguió predicando. La iglesia siguió llevando el mensaje. Pregunto, ¿cómo está la iglesia en este momento? Ni el culto hicieron de 2 horitas. No, hermano, es que mire que sea sabio, sea así, pero el trabajo sí va a meterse, ¿verdad? Esa es hipocresía, hermano. ¿Y cómo tú sabes que te vas a enfermar en la iglesia y en el trabajo no te vas a enfermar? Esa es hipocresía. Ese es miedo, ese temor. Lo que yo veo es miedo y temor. Pero como yo, con mis hermanos en la iglesia, donde está la cobertura del Señor, donde está la bendición de Dios, donde voy a buscar del Señor, donde el Todopoderoso, donde el grande, el Rey de los Reyes, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, el que dijo, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades, el que dijo, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Él tiene cuidado de lo que está pasando en la tierra. Dios no está despistado en eso, hermano. Dios, el creador de todo, controla todas las cosas.
Él mismo las creó. Por tanto, Él mismo tiene cuidado de todas las cosas. Yo quiero que usted entienda la posición. O sea, que debe estar la iglesia. Yo no estoy bajo la misma corriente del mundo. No, eso no me dice la Biblia a mí. Eso no me dice la Biblia a mí. Yo estoy en la mano de mi Cristo. Yo no sé usted, pero yo sí, hermano. Yo estoy en la mano de mi Cristo. Y si Él me dice, ve y predica, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Llevaré el mensaje. Y Él estaba diciendo, Señor, Él me estaba hablando en la mañana a través de esta palabra. De diciendo, hijo, ustedes son la iglesia. Ustedes no son como el mundo. Ustedes no tienen que correr a aquellos que están atemorizados allá, porque ustedes no son como ellos. Ustedes son la iglesia. Significa que somos los hijos de Dios, estamos bajo la cobertura de Dios. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Digo el Señor, vayan y prediquen el evangelio enseñándoles todas estas cosas. No dijo solo cuando todo estaba bien o cuando todo les vaya bien. Eso no dijo el Señor. Por eso vemos la iglesia primitiva. Dice que Pablo la perseguía. Dice Pablo, dice, yo perseguía. La iglesia la perseguían. A los apóstoles los perseguían. Pero ellos seguían predicando el evangelio del Cristo de la gloria. Vieron cómo a Esteban a pedrada limpia lo mataron. No dijeron, vamos a escondernos, ya no sigamos predicando el evangelio. Ya vamos a escondernos, que nada. ¿Qué pasa eso? Todos se van yendo al infierno porque no hay nadie que predique. Todo el que se está muriendo sin Cristo se está yendo al infierno porque no hay nadie que le predique. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Y él no dijo, Cristo no dijo, prediquen solo cuando todas las cosas vayan bien. En tu casa o en el mundo. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Diciéndoles que se arrepientan. Bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí le dijo el Señor, yo estoy con vosotros. Dos promesas les da primero. Primero, antes de eso le dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Significa, yo tengo todo el poder. El Todopoderoso, el que tiene todo el poder, el que los puede guardar, cuidar y todo, va con ustedes. Y le dice, vayan y prediquen. Y luego le dice, yo voy a estar con ustedes. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gente lo sabe, pero hay una gran diferencia entre saberlo y vivirlo. Mucha gente lo sabe, pero ahí están cerrados en su casa. Más bien la gente cae en depresión. Más bien la gente estaba viendo a uno que dice que es cristiano. Dice él que es cristiano, solo Dios sabe. Dice, hermano, yo soy cristiano, pero ya me voy a morir. Espérame tantito, ¿cómo que ya te vas a morir? ¿Y cómo tú sabes que ya te vas a morir? No, pues es que me cayó esto y me voy a morir, hermano. Pero había gente que le decía, oye, ora a Dios, porque Dios es el que te dio la vida. Y Dios decide cuándo te mueres. No, hermano, sí me voy a morir. Y uno ve el espíritu de temor, hermano, que los está abrazando. Y los tiene encerrados. Y los tiene ahí. Si te vas a morir, pero de depresión te vas a morir. Pero el que tiene a Cristo, que va y dobla rodillas, y le dice, Señor, mi vida está en tus manos, Señor. Y ora a Dios. Y va a la palabra y dice, Señor, ¿qué quieres que haga hoy, Señor? Ve y predícale a aquella persona. Sí, Señor, para allá vamos, Padre. El que te envió tiene cuidado de ti. Y no es cualquier persona. Es Dios. Es el creador, es el dador de la vida, el que me guarda, el que me cuida. Bueno, Señor, si tú me dices que vaya, pues tú me vas a guardar. Confianza, hermano, en el Señor. Voy a seguir. Yo quiero que tú entiendas, millones se están yendo a la condenación porque se están muriendo. Y no tienen a Cristo en su corazón. La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? Hermano, no, ya sé para dónde vas a decir. Y el Señor me decía, ¿quién, hijo, les hablará? ¿Cómo creerán ellos si no hay nadie que les predique? Si mi misma iglesia que se debe levantar porque yo estoy con ellos no se van a morir cuando el mundo diga, se van a morir, se van a venir a mi presencia cuando yo diga. Está encerrada. ¿Cómo irán? A eso le conviene a Satanás. Porque Satanás sabe que si se estanca la iglesia, hermano, ¿quién va a predicar? Por el internet hoy irán algunas personas, pero los que se están muriendo en la calle, en la calle, en los hospitales, en sus casas. La pregunta es, ¿Dios dijo que solo cuando estaba bien las cosas íbamos a predicar? No, ¿verdad que no dijo eso? Ahora yo quiero que tú hagas un acto de conciencia. Acto de conciencia y decir, ok, Señor, pues sí, ¿verdad? Pues tú eres el dador de mi vida, o sea. Porque también no agarres como, la gente está agarrando como conveniencia, o sea, el servicio sí no lo hicieron, pero los trabajos, todo el resto de la semana sí pueden ir a los trabajos. No, allá no, hermano, pero aquí sí. Eso da mucho que hablar.
Yo felicito a los que abrieron la iglesia. Y dijeron, hermano, la iglesia estará abierta. El que quiera venir y haremos al servicio, venga y gócese. Usted puede ver el miedo, hermano. El miedo en las personas. Que van bajo la misma corriente todo el mundo. Y eso da a entender que no confiamos en el Señor. No confiamos, que no, yo sí creo. Bueno, no, nada más, no me venga a mí con esto. ¿Y por qué para un lado sí no tiene miedo, pero para el otro lado sí no quiere ir? Eso no. No cabe, pues, es que no cabe. Porque sí puede amontonarse allá con un montón de gente en el trabajo, pero a la iglesia no puede ir. Hermano, es que el gobierno lo dijo. Está triste la situación. Lo más triste es que millones están yendo al infierno. Pues. Eso me suena a mí egoísmo de poder no llevarle una palabra a alguien que lo necesita. De que me diga, hermano, vaya a predicarle a aquella persona. Yo creo que tenemos que levantarnos. Yo creo que ahí es donde la iglesia se exalta, o sea, se brilla como iglesia del Señor, llevando el mensaje de la buena nueva, una palabra de aliento a aquella persona que se quiere morir. Una palabra y decir, mira, ¿sabes qué? Vengo a presentarte a un Cristo vivo, que es tan poderoso, que tiene el poder de la vida y de la muerte. ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique? La gran comisión de llevar el evangelio. Miramos una sierva predicando en la calle con una bocina, predicándole que Cristo viene. Y no se ha muerto, ahí está todavía vivo. La gran comisión. Mientras la iglesia se encierra y se intimida y se muerden unos con otros, las almas están yendo a la condenación. Miles de almas están yendo a la condenación. Muchas personas están yendo a la condenación. Y el Señor dijo, ¿cómo irán? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Que lleven el evangelio. Pero ¿cómo irán? Sin saber la verdad, sin oír. ¿Cómo ellos se salvarán sin oír la verdad? Sin que nadie les predique. ¿Cómo? O sea, ¿cómo irán? Si la misma iglesia está encerrada. Y estamos viendo cómo muchas personas se van a la condenación. Se van a la condenación, porque si mueren sin Cristo se están yendo a la condenación. Entonces el mensaje es salir y llevar el mensaje del Señor. El Señor no dijo cuando todo esté bien, por eso le estaba leyendo la persecución. En Hechos 9, cuando Saulo perseguía a la iglesia, en Hechos 8:1. Y aquí en Hechos 26:9, cuando Pablo dice, yo ciertamente había creído que mi deber era, de muchas cosas era, dice, ir en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice, dice, en Jerusalén. Yo encerré y encarcelé a muchos de los santos, de los cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto cuando Esteban murió. Pero muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extremas. Pero el Señor dice en Hechos 8 que la iglesia predicaba el evangelio. ¿Dice que la iglesia se encerraba? No. Dice en Hechos 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, los encerraba. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y mucha gente oía y creía y se salvaba. ¿Se encerraron ellos en la persecución? Cuando vino el tiempo malo, ¿se encerraron o predicaron más la palabra de Dios? Llevaron el mensaje. Esa es la gran diferencia entre el evangelio de Cristo, el de la iglesia primitiva, y el evangelio de hoy.
Que el evangelio de hoy tiene mucho miedo a la gente y no tiene confianza total en Dios. Que el que nos llamó, el que nos dijo vayan y prediquen, Él tiene cuidado. Él dijo toda potestad me da, Él tiene las llaves de la muerte del Hades. Él dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Si Dios me envía a un lugar, Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de sus hijos. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Pero qué está haciendo la iglesia? Si ahorita es que todavía no ha llegado a lo que vaya a venir sobre esta tierra, ya se están encerrando la gente. Yo entiendo el que no conoce a Dios porque ese no tiene ningún compromiso con el Señor. Ese necesita la palabra de Dios, que alguien vaya y le predique. ¿Sí? Y se encerraban, dice. No dice que se encerraban. Y salían y predicaban el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa confianza, esa convicción que el que los enviaba era Cristo. Y Cristo tiene todo el poder. Él es el dador de la vida. ¿Sí? Si Él me dice, ve, yo tengo que ir confiando en la palabra de Él. Ahí hay que ser sabios. No, pues entonces usted no está obedeciendo a Dios, usted está haciendo lo que usted quiere. Usted está obedeciendo al gobierno y no a Cristo. Vaya a Cristo y le dice, Señor, ¿qué te voy a hacer ahorita? Todavía ahorita no ha llegado la presión. Estos son principios de dolores. Pero la pregunta es que millones de almas están yendo a la condenación. ¿Y la iglesia está predicando? ¿Es valiente la iglesia? ¿Es valiente y esforzada? ¿O es miedosa igual que todos los demás? Y pues, hermano, yo voy a hacer salvo, hermano. Y los demás, ¿qué me interesa a mí? Que se vayan a la condenación, hermano. ¿Eso dijo Cristo? Eso dijo, no, le dijo, vayan y prediquen. Y mientras más los perseguían, más predicaban. Ese es el valiente. Por eso dice la Biblia, que se esfuercen y sean valientes. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, los primeros que van a la condenación son los cobardes e incrédulos. Porque un cobarde es alguien que tiene miedo, que no quiere, no enfrenta las situaciones, sino que huye y corre. No los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Timoteo, según Timoteo 1:7, si no me equivoco, está ahí donde dice, no les he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y de confiar en Dios, hermano, y saber que Dios está con nosotros. Millones están yendo, y el Señor hablaba a mi vida. Ministraba esta mañana en las Escrituras. ¿Y está predicando la iglesia? La iglesia se ha desenfocado, ha caído lo mismo que está corriendo toda la corriente del mundo. Sí sabe que no somos de este mundo, sí sabe que no somos de esta tierra, que somos del cielo, que somos hijos de Dios, que es espiritual, la iglesia es espiritual. Y que no es guiada por lo que dice el mundo, sino por lo que dice Dios por la palabra. Y Él guarda. Y aquí les dijo el Señor, vayan y prediquen, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los apóstoles confiaron en esa palabra. La primera promesa que le digo, toda potestad me es dada, así es que salgan. Después les dijo, y yo voy con ustedes. Ustedes predican mi palabra, yo voy con ustedes. Y ellos salieron a predicar. Los encerraron, los golpearon, a otros los mataron. Pero no los detenía nada, hermano. Esa es valentía de la pura, de la verdadera, de la que viene allá del cielo. Ahorita no le han tocado ni un pelo a nadie y la gente, todo el mundo está encerrado. Entonces se da cuenta el miedo, el temor es el que gobierna. Y Dios lo ha permitido porque Dios tiene control. Por eso dijo, toda potestad, yo tengo poder y tengo control en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo lugar, todo poder le ha sido dado al Señor. Entonces quiere decir que Él tiene control de todas las cosas. Y si algo pasa es porque Él lo permite. Ellos salían, hermano, a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y le digo, el asunto es que millones están yendo a la condenación, pues. Y esa comisión y esa responsabilidad y ese mandato se lo dio Dios a la iglesia. Cancelaron los servicios, hermano. No, hermano, que el gobierno lo dijo, pero al trabajo sí puede ir a amontonarse con un montón para que no se contamine. Pero todavía no tiene miedo de contaminarse. Pero a la iglesia junto con los cristianos, los que guarda el Señor, los que uno puede, yo estoy confiado en la iglesia que aquel que Dios llamó, lo lavó con su sangre, está bajo la cobertura de mi Cristo. Pero yo voy a meterme al trabajo, pero yo no confío en los que están en el trabajo. Aunque sí se llenen de aceite y se metan todas cosas para limpiarse, el que se va a morir, porque se le ha acabado el tiempo sobre la tierra. Yo confío más en los que están en la iglesia, más bien me conviene estar en la iglesia, la cobertura de mi Cristo.
Y esto es principio de dolores, porque lo mejor está por venir. Ay, hermano, no diga eso. No, es que no se trata de mí, hermano. Las profecías se están cumpliendo en Mateo 24. Las señales antes de la venida de Cristo, sea de rapto o de la segunda venida. Las tribulaciones, principios. En Mateo 24, verso 29 adelante dice, inmediatamente después de la tribulación dice, vendrá todo esto, el sol se oscurecerá. Vendrán muchas cosas, lo que la Biblia dice, la maldad se multiplicará. El amor de muchos se verá. Vienen muchas cosas. Por eso ahorita es tiempo de gracia, de llevar el mensaje del Evangelio. Porque se acaba el tiempo, hermanos. Cristo viene por su iglesia y se cierra el ciclo de la gracia para los gentiles. Pero la gente está encerrada y los otros están yendo al infierno. Medita pues, piense. Si usted confía en Dios y Dios le está diciendo, vaya y predíquele a aquella alma, vaya y predíquele, hermano, que el que lo envió lo va a guardar, que es Dios. Vaya y hágalo. Pero no se quede encerrado porque las almas están muriendo, se las está llevando el enemigo. Todo aquel que está muriendo sin Cristo, usted sabe que todo aquel que conoce la verdad sabe que el que muere sin Cristo se lo lleva el enemigo a la condenación. Dios está permitiendo una cosa por un lado, Satanás la está aprovechando para meter temor por el otro lado, pero la iglesia que debe salir y llevar el mensaje se está escondiendo, hermano. Se está escondiendo. Y aún los servicios de la misma iglesia se están cancelando. Si el gobierno dice, ya no se reúna nadie, y ya como lo que va a pasar mañana, que supuestamente va a estar cerrado todo, ese día usted tiene que respetar, lo mismo desde el gobierno. Pero el día domingo, por lo menos, ¿qué servicio? Nosotros tenemos 3 servicios en la semana. Yo no soy el pastor. Cada quien le rendirá cuenta que el día delante del Señor. Y el Señor, me imagino, hermano, que el Señor nos pregunte, oye, ¿fuiste a predicar el mensaje? No, Señor, tuve miedo y me cerré. Voy a cachar mi cara, ¿verdad que sí? Me va a dar vergüenza estar delante de mi Cristo. Cuando yo te dije que iba a estar contigo y que yo soy el que te doy la vida. Cuando usted sabía que usted sabe que Dios es el que da la vida. Entonces usted y yo tenemos que meditar. Y lea la palabra en Hechos. Cuando la iglesia era perseguida, si se escondía o predicaba el evangelio. Cuando los perseguían, se escondía o predicaba el evangelio. Cuando los mataban, se escondían o predicaban el evangelio. Lea la palabra. No lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Por eso es que ese mandato, la gran comisión de ir y predicar el evangelio, no es para gente cobarde. Para gente miedosa, no. No, hermano. En una ocasión, allí Ávila, que iba a dar una cruzada en un lugar, llegó un hombre y lo amenazó y le dijo con un arma. 14 horas viajó de un estado al otro para ir a matar a Ávila. Y le dijo, ¿usted es Ávila? Le dijo, sí. Le dijo, pues es enviado. Le dijo, para matarlo usted ya no va a predicar, usted no va a andar. Le dijo, se rió, dice él, se rió. Le dijo, tú necesitas a Cristo. ¿Tú sabes quién es mi Cristo? Le dijo, ni me interesa, usted se va a morir. Cuando quiso disparar el arma no daba fuego. Cuando quiso ir con un cuchillo, dice que lo detuvo algo. Dice, hermano, dice, ese hombre se convirtió al Señor. Ahora es un pastor el que lo iba a matar. Dice que cuando se dio la vuelta para entrar al lugar que estaba lleno de multitudes, dice que vio muchas personas llenas de vestiduras blancas. Hermano, yo entendí, dijo que eran ángeles que lo guardaban. Dijo, yo no lo pude tocar. ¿Sabe qué convicción tenía ese varón? Que a él no le importaba morir por el Señor. Por eso le dio risa. Hermano, después entendí, dijo, que le dio risa. Porque su confianza, dijo, estaba en el Señor. Y ese fue en un ayuno de 21 días. No se murió cuando el diablo dijo. No se murió con las cosas que pasaron, no. Él se murió cuando Dios dijo. ¿Entiende usted esa diferencia? Hubiera sido un cobarde, sale corriendo. Oye, tú tienes a alguien con un arma enfrente de ti. Si no tienes tu convicción firme en el Señor, que Dios es el que te guarda, sales corriendo. Por eso muchos les hace falta mucho para ser cristianos verdaderos, de los que habla la Biblia, de los que habla la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque tenemos que creer y confiar que Dios tiene cuidado de nosotros. Y levantarnos, hermano. Es hora de levantarnos. Es hora de llevar el mensaje. Es hora de decir, mire las almas. Si usted sabe de alguien que necesita a Cristo, vaya, que Dios va con usted. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Así como Ananías fue con Saulo. Saulo perseguía a la iglesia y tenía temor. Le dijo, Señor, he oído de este hombre que ha hecho mucho daño a tu santo. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y estaba ciego, quedó ciego cuando se encontró con el Señor. Y fue y oró por él. Le dijo, hermano Saulo, el Señor te sana para que lleves el mensaje. Puso la mano sobre él, lo sanó. Tuvo que ser valiente, enfrentarlo. Tuvo que enfrentar. Y esos hombres y mujeres son los que andan buscando a Dios. Que no le tengan miedo a nada, que no le tengan temor a nada y que se levanten y le lleven una palabra. Sabes que un amigo, un hermano, un familiar está en cama. Ve y predícale a Cristo. Ve y dile que Jesucristo lo ama. Ve y dile que si le entrega su vida a Cristo se va para el cielo. Y la decisión que tome el Padre, porque Él es el dador de la vida,
de dejarlo en la tierra o llevárselo, ya queda en la mano de él. Pero por lo menos es salvo, hermano, no se va a la condenación. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo en el nombre de Cristo. Oramos al Señor. Padre, gracias, Señor. Mira todo lo que está conectado, Padre. Si sabemos de alguien que está enfermo, hay que llevarle la palabra, Señor. Sabemos que tú eres nuestro escudo. Sabemos que estamos bajo la cobertura del Altísimo. Sabemos que tú guardas a tus hijos, Señor. Pero también sabemos, Padre, que tú nos envías como guerreros, como valientes que pelean la buena batalla, Señor, de la fe. Y llevamos el mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Levanta hombres y mujeres, Padre, como en la iglesia primitiva, Señor. Una iglesia valiente, una iglesia esforzada. Una iglesia, Señor, que no se detiene. Una iglesia que lleve el mensaje a las almas perdidas, Señor. ¿Quiénes creerán si no hay nadie que les predique? ¿Quiénes serán salvos si no oyen la palabra de Dios? Si no hay gente enviada. El Señor dice, ve y lleva el mensaje. Ve y lleva mi palabra. Que yo voy con ustedes. El Señor va con nosotros como poderoso gigante. Y llevar ese mensaje y decirle a las personas, mira, traigo una palabra de salvación para tu vida. Vengo a decirte que Jesucristo te va a levantar. Vengo a decirte que en Jesucristo está la vida. Él es la vida. Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Oh Dios, oh Señor, mi alma te alaba, Señor. Llevar el mensaje de la salvación a aquellas personas que no tienen a Cristo, que necesitan una palabra. No tengas miedo, no tengas temor. Conozca a un Cristo de la gloria. Conozca a un Cristo que salva, que sana, que liberta, que quita todo temor. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Conoces a alguien que necesita una palabra? Ve y dale la palabra si verdaderamente eres hijo de Dios. Ve y llévale la palabra. Que el Cristo que te envía a llevar el mensaje de buenas nuevas de salvación, Él te guardará. Guardará tu alma, guardará tu corazón, guardará tus pasos. No habrá, dice, te he dado autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones. Ve en el nombre de Jesús y llévale la palabra de salvación. Y ora por esa persona. Si alguien está enfermo, dice la Biblia, oremos por esa persona para que Dios la levante. Pero si no vamos a orar, pero si no vamos a predicar, pero si no llevamos las buenas nuevas, ¿cómo esas personas van a ser salvas? ¿Cómo esas personas van a ser sanas? Medita en lo que te estoy diciendo. Son los valientes, son la gente valiente forzada. No los cobardes, los valientes son los que tienen que levantar la iglesia del Señor. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, para todo aquel que está viendo y va a ver este video. Señor, quita todo temor, todo miedo, y como iglesia, Padre, levanta la iglesia, Señor, a predicar el evangelio. Millones se los está llevando el enemigo, Señor, por miedo, temor a la condenación eterna. Mientras la iglesia se encierra, millones se van a la condenación. Así como me hablaste esta mañana a mí, háblale, Señor, a los demás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Llevar, Señor, esa palabra de sanidad. Orar por los enfermos, así como Saulo, así como tú, Señor, orabas por los enfermos y los levantabas. Señor, había vida, había, Señor, gozo, había salvación, había buenas nuevas. Señor, así mismo tú ordenaste que lleváramos el mensaje. Levanta hombres y mujeres, Señor, que se paren en la brecha, que te crean y confíen en ti, Señor. Que tú eres el que los envía, que tú eres el Salvador de nuestras almas, que tú estás en cuidado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, levántate y sea un guerrero de Cristo. Levántate, levántate y muéstrale a Satanás que tu vida está en el Señor y que esas almas no se las va a llevar. Canama se llama Espíritu Santo. Veo la presencia de Dios que empieza a ministrar, a tocar tu vida, a decirte levántate, 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 sea un verdadero guerrero valiente del Señor. Esfuérzate y sé valiente y lleva el mensaje de la salvación. Predícales a mi pueblo, predícales a aquellas personas y lleva el mensaje de la salvación. No te encierres, no te encierres, porque las almas se las está llevando Satanás al infierno. Y Dios no nos ha mandado a eso. Dios no quiere gente cobarde. No quiere gente, sino gente valiente, gente esforzada, gente que confía en Él. Él es el dador de la vida. El que va contigo es el Todopoderoso. El que va contigo es el que dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que te envió es el que tiene las llaves de la muerte y del infierno.
El que te envió es el que se levantó de entre los muertos. El que te envió es el que dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El que te envía es el Todopoderoso, el dador de la vida y de la muerte. Él es el que te envía. No es el hombre, es Él el que te envía. Y que nos envía a llevar el mensaje. Era perseguida la iglesia, pero dice que entre más los perseguían, más predicaban. Entre más los perseguían, más predicaban y más almas eran salvas. Y el Señor iba, dice, Él daba testimonio con señales, con prodigios. Y respaldaba, dice, el mensaje de los discípulos de la iglesia, predicando el mensaje de salvación. Pero ¿es la misma iglesia la de hoy? ¿Realmente es la misma iglesia la de hoy que la iglesia cuando empezó? No, hay muchos cobardes que no quieren salir. Hay muchos cobardes que no quieren predicar. Hay muchos cobardes que fácil es predicar cuando todo está bien. Así todo el mundo predica. Prediquemos cuando la situación se pone dura. Cuando las almas vemos que Satanás se levanta y las almas se las quiere llevar al infierno. Ahí es donde tú y yo nos levantamos y le decimos: Satanás, suelta esas almas en el nombre de Jesús. Porque Cristo vino a morir por ellas. Porque venga a predicarles el mensaje del evangelio. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que levantarnos, iglesia. Cristo viene por una iglesia, pero no viene por una iglesia que está atemorizada, por una iglesia que está ya escondida. Él viene por una iglesia poderosa, una iglesia que está predicando el evangelio, una iglesia que está ganando las almas. Por esa iglesia viene Jesús. Así es que levántate en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Trae, Señor, esa convicción, esa confianza. Quita todo miedo, Señor. Y que tu iglesia se levante, Padre, a salvar las almas que se están yendo, Señor, a la condenación. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano. Y levanta tu iglesia, Señor, para la gloria de tu nombre. Levanta a tus hijos, Señor, en esta hermosa tarde, Padre. Predicamos tu palabra de llevar el mensaje. Hoy más que nunca es cuando tú y yo lo tenemos que levantar. Hoy más que nunca cuando tenemos que predicar, llevarle una palabra a aquella persona que está enferma. Ve y predícale de Cristo. Ve y dile que Jesucristo salva. Ve, llévale el mensaje y dile que Jesucristo sana. Ve y dile que si le entrega su vida a Cristo, se va al cielo, a la salvación eterna. Ve y dile que si Dios tiene fe en Dios, Dios la puede levantar de ahí donde está. Pero no te escondas. No te escondas, porque tú eres la boca de Cristo en la tierra. Tú y yo somos la boca de Cristo, la iglesia del Señor en la tierra. Pero ¿cómo irán? ¿Cómo se salvarán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo serán salvas esas almas que están yendo a la condenación si no hay nadie que les predique? Tú vas con el espíritu de poder, de amor y dominio propio, con el Espíritu Santo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Levántate. Porque Dios ha ungido hombres y mujeres. Ha llamado hombres y mujeres. No a encerrarse, sino a llevar el mensaje de salvación. Piensa, millones están yendo a la condenación. Tú tal vez ya eres salvo. Pero ¿qué me dices de los que están yendo a la salvación? Y que Dios les entregó una autoridad y les dio un mandato para llevar el mensaje, para salvar a aquellos. Así como un día alguien nos habló a nosotros. Muchos están acomodados. Fácil es que los que no tienen a Cristo se vayan a la condenación. No, pero mientras yo sea salvo, hermano. Sí, pero eso no dijo el Señor. Eso no está bien delante de Dios. Sino al contrario, ese que nos da la vida, que está con nosotros, llevarle una palabra de aliento a aquellas personas y decirle: no te preocupes, Dios está peleando contigo. Te insto en el nombre de Jesús que medites que cuando la iglesia era perseguida, no se escondía, sino más predicaba. Que cuando se levantaban cosas fuertes en el mundo, más predicaba. No se cerraba, más predicaba. Y eran esparcidos, dicen, hay lugares que no los querían, pero ellos seguían predicando en las diferentes ciudades. Y mataron a uno y mataron al otro, mataron a Jacobo a espada, los perseguían, pero ellos seguían predicando. No se encerraban. No se encerraban cuando los mataban, cuando así literalmente los agarraban y los mataban. Piensa y medita. Un día nos vamos a parar delante de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le demandará en aquel día. Todos nos vamos a parar delante de Dios. Y Dios nos va a preguntar qué hicimos, si fuimos valientes o fuimos cobardes. Yo te insto en el nombre de Jesús que te levantes. Levántate en el nombre de Jesús y como iglesia lleve el mensaje del evangelio. Y no te digo, porque Cristo no dijo vayan cuando todo esté bien. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo, es más, cuando la iglesia más predicaba era cuando más persecución tenía. Los perseguían, pero más predicaban y más gente se salvaba y el Señor traía más gente al arrepentimiento. Porque hay muchas almas, la mies es mucha, pero los obreros son pocos.
No hay muchos que sean valientes y esforzados de llevar el mensaje. Así es que levántate en el nombre de Jesús. Si te vas a reunir con un montón en tu trabajo, también te puedes reunir mucho mejor en la iglesia para alabar el nombre de Cristo y gozarte en la presencia del Señor y saber que ahí está tu guardador. No hay mejor cosa que reunirnos en el lugar donde Dios escogió, donde se derrama la presencia del Señor y estar bajo la cobertura divina. Así como le dijo el Señor en Isaías al pueblo de Israel, así como la gallina y se agarra a sus polluelos, así quiere yo y se agarrar a mi pueblo y abrazarlos y tenerlos arropados bajo mi cobertura. ¿Quién arrebatará a los que están en la mano del Señor? ¿Quién? Dice Romanos 8, verso 37 en adelante. El que está en mi mano, dice, nadie lo puede arrebatar. Nadie, hermano. El que está en la mano del Señor, verdaderamente, que lleva una vida íntegra en santidad en el Señor, nadie lo puede arrebatar. Así es que yo te insto en el nombre de Jesús, de que te levantes. Levántate y dile, Señor, quita todo miedo, Señor, y confía en Dios. Tú tienes la vida dentro de ti, al Espíritu Santo. Si es que eres verdaderamente hijo de Dios e hija de Dios. En el nombre de Cristo. He estado predicando y seguiré predicando, porque el Señor me ha estado dando temas para predicar. Y seguiré predicando y no me voy a callar. Y si en la calle me encuentro a alguien o si me dicen, va para allá, voy a ir, hermano, y no me importa cómo esté. Porque el que me envía es el dador de la vida. Él es el que me guarda. Él nos guarda como iglesia. No solo a mí, a un pueblo grande. Así que el Señor te bendiga, te guarde. Deja tu comentario ahí. Si quieres que siga predicando, vaya, dame una palabra ahí. Amén, hermano. Sigamos adelante. Levántate, predica. Lleva el mensaje. Lleva el mensaje. Predica en la calle, predica en la televisión, predica en la internet, predica en la iglesia, predica en todo lugar. Hay mucha mies. Hay muchas almas que están atemorizadas, que necesitan una palabra de orar por ellos para que se vaya ese espíritu de temor, de miedo. Reciban a Cristo, el Espíritu poderoso, el Espíritu Santo. Sean lavados con la sangre de Cristo. Predica el Evangelio. No te encierres. Si necesitas una palabra y sabes que alguien está enfermo, llámame. Llámame, yo iré. Y yo voy a ver si hay algunos valientes, hombres y mujeres, y me dicen, hermano, yo voy con usted. Si no, yo voy a ir. Pero voy a ir, te doy mi palabra que voy a ir. Así como ando en la calle predicando, así lo voy a hacer. Y llevaré el mensaje. Y a las personas que necesitan, háblales, pedirle, Señor, dame la fuerza, el fuego para predicarles a ellos, Señor. Porque yo sé que Él es el dador de la vida. Así es que si tú quieres llamarme y no me conoces, llámame, pero si me conoces, llámame. Y vamos por aquellas personas que están enfermas, a llevarles el mensaje de salvación. Mi Padre les da la salvación. La salvación es de la vida eterna. Si ya en lo físico el Señor quiere sanarnos y levantarnos, pues mi Cristo saberá. ¿Ok? Él sabrá si lo sana. Para la gloria de su nombre. Él es el que es grande, glorificado. Así que el Señor te bendiga. El Señor te guarde. Y recuerda que Jesucristo viene pronto. Viene por una iglesia y Dios quiere que llevemos un mensaje, quiere salvar a los demás también. Segunda de Pedro 3:9. Cristo no quiere que ninguno perezca. Algunos dicen, tienen por tardanza su promesa. Algunos piensan que Jesucristo está tardando la promesa de regresar. Pero no. Dice, es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación. Busca de Dios. Pídele al Señor. Él te va a guiar a las almas que tienes que llevar el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Así es que levántate, guerrero, hombre y mujer de Dios. Levántate, porque las almas están yendo a la condenación. Y Dios está con nosotros. No temas, dijo el Señor, no temas, pequeña manada. Pequeño pueblo, Él tiene cuidado de nosotros. Y de todo, porque Él es Dios, Él es el creador. El que ha creado todas las cosas, Él guarda y cuida y tiene cuidado de todas las cosas, incluyéndolo a nosotros. Que el Señor te guarde y te bendiga. Recuerda que Cristo viene pronto. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Dijo una de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Retén tu corona, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esfuérzate. Digo, esfuérzate y vaya, ve y predica. En el nombre de Cristo. Jesucristo te ama y viene pronto. Estaremos más adelante llevando otro mensaje para la gloria de su nombre, conforme a lo que Dios me dé. Seguiré predicando, hermano, porque para eso el Señor nos ha llamado. Para predicar el mensaje del Evangelio en todo lugar y a toda criatura. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo sobre tu vida. Y recuerda que Dios está con nosotros. Bendiciones.